Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Antes que nada, muchas gracias por acudir a este llamado, a esta invitación. Te aprecio mucho que podamos conversar. Al revés, muchísimas gracias a ti por la invitación, Ricardo. Es un gusto estar aquí. Gracias de nuevo. Por supuesto que vamos a hablar del encuentro entre el presidente Enrique Peña Nieto y el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de las visitas previas de altos funcionarios, en fin. Pero antes de eso, yo quisiera, por favor, que resumieras en los rasgos que desde tu punto de vista son fundamentales para definir el primer mensaje de Donald Trump, ya como presidente, y si quieres incluir sus primeras acciones. ¿Qué ha pasado con este cambio de paradigma? Diríamos, estamos regresando a aquel viejo apotegma de América para los americanos. Pero es que no hay cambios, Ricardo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver a los políticos que van cambiando el discurso según va cambiando la etapa de pre-campaña, campaña o gobierno. En el caso de Trump hay que recordar que no es un político. Él viene de hacer show, viene del espectáculo, viene de buscar cómo tener más seguidores y más rating. Entonces, él ha sido brutalmente consistente. Es lo único que no le podemos reprochar a Trump. Desde el primer día ha dicho lo mismo. Y ha buscado un discurso, pues yo lo definiría como un populista de derecha. Si analizamos el discurso de su toma de protesta, es lo que es. Él de entrada critica a los partidos, a pesar de que fue postulado por uno de ellos, por el republicano. Critica a los partidos, dice que será el primer presidente en regresarle el poder a la gente, cuando no ha tenido una sola propuesta de cómo. Y no me imagino a alguien de ese nivel de derecha hablando de referéndums, de plebiscitos o incluso de revocación de mandatos. Imposible, es un populista, pero de una ultraderecha. Entonces tiene este discurso que suena bien en términos de, si no se tiene mucha sofisticación en el electorado. De impacto. Pero que al mismo tiempo carece de contenido. Es alguien que, yo un poco lo veo igual de formación, soy politóloga, estoy en ciencia política, creo que es alguien que sabe entender muy bien los grupos de enfoque. Es decir, alguien que revisa encuestas, que ve un grupo de enfoque y que dice lo que la gente quiere oír. Pero a ver, sin dices que sin contenido. Un cascarón, pues, pero no un cascarón qué tan frágil o qué tan duro, qué tan inaccesible. Vámonos a los datos duros, Ricardo. Trump ha presumido en sus tweets, porque él cree que se gobierna desde Twitter, ha presumido que se ha llevado de México 3,000 empleos para regresar a los Estados Unidos. Según ha publicado Krugman en Estados Unidos, estamos hablando de alguien mucho más inteligente que Trump, o que yo, ha publicado que todos los días se pierden 75,000 empleos en Estados Unidos. Cada día 75,000 contra 3,000 que Trump dice que ha conseguido en semanas. Entonces, es alguien que no está entendiendo lo que está pasando en Estados Unidos y que no viene producto de la política, sino de un cambio tecnológico. A ver, nos va a pasar también a nosotros si no hacemos cambios tecnológicos importantes. En 10 años, los coches, como los conocemos, es muy probable que ya no existan. Van a ser en su mayoría eléctricos. Muchos de ellos ya se habla que ni siquiera van a necesitar un conductor. Y el empleo más común, más numeroso en Estados Unidos es el de chofer. Claro que va a haber cambios en Estados Unidos y en todo el mundo, Ricardo. Y eso es algo que no depende de la política, sino de nuestra capacidad para innovar y para cambiar la producción y la industria como hoy la conocemos a una mucho más innovadora. Pero a ver, senadora, de aquí a que llegamos al futuro, por lo pronto, el señor Trump nos ha declarado la guerra, por lo menos en 4 frentes. La construcción de un muro que habremos de pagar en México, la expulsión masiva de indocumentados de origen mexicano, el agandalle, porque no sería otro el término, aunque no sea muy purista económicamente, de la tercera parte de las remesas que envían los nuestros desde allá, y una renegociación que se anticipa abusiva del Tratado de Libre Comercio. ¿Y nosotros tan tranquilos? Yo creo que las condiciones, así que lo peor que puede hacer un político es pelearse con la realidad, es más, no solo un político, cualquier ser humano. Y me parece que Trump se está peleando con la realidad. ¿Por qué México cada día es más competitivo frente a Estados Unidos? Por un factor que también el coadyuvó a crear, y es una enorme devaluación en el peso. Toda la incertidumbre de Trump de este último año y medio nos ha costado
pues parte de alrededor del 50-60% del valor de nuestra moneda. Sí. Nos afecta muchísimo a los mexicanos, pero al sector que exporta y al sector de turismo le favorece muchísimo, porque entonces es una economía que se vuelve mucho más atractiva para quien gana en dólares. Entonces, solito Trump nos hizo más competitivos frente a los productos estadounidenses. Segundo tema también muy importante. Trump lo que dice que no le parece es la balanza comercial. Tiene sus matices esa interpretación, pero volvemos que al nos mismo ha hecho punto. ricos y que Volvemos nosotros al lo único mismo que hemos punto. hecho, eso lo dijo en su mensaje, fue robarnos empleos. Pero competitividad de moneda. Mientras siga habiendo una desproporción tan clara entre el dólar y el peso, ¿Ya está artificial, dirías? pues yo creo que es propio de nuestra incertidumbre. Yo sí creo que el peso debería tener un mejor valor. Somos una economía mucho más sólida de lo que parece. Somos la 15ª economía del mundo. Pero esta incertidumbre prevalece en el mundo y claramente en una economía tan dependiente de los Estados Unidos nos va a afectar. Y tan dependiente de Trump, porque, senadora, si me permites, recuerdas que se hizo el análisis durante el discurso. ¿Cómo fue? Se disparó y bajó y luego volvió a subir y volvió a bajar la cotización del peso. Y lo mismo pasa con las gráficas durante toda la campaña. Cada discurso de Trump le costaba a nuestra moneda muchísimo. Entonces, yo insisto, es un factor que el mismo Trump ha creado y con el que ahora quién sabe cómo quiera lidiar para volverse más competitivo. Ahora, yéndonos a los temas que planteaba Ricardo. Trataré de ir uno por uno a ver si no me falta alguno. El muro. El muro, nos hemos acostumbrado de cierta forma a vivir con un muro que hoy abarca la tercera parte de nuestra frontera con los Estados Unidos. Claramente es un muro que separa familias, que hace la logística mucho más complicada y que revela una idea de frontera y de política exterior que nos recuerda a la Alemania comunista, la Alemania que construyó un muro para dividirla y donde pues muchísimas personas perdieron la vida. Esas fronteras son de hace 70 años, no son fronteras del siglo XXI, pero me parece que en esta apuesta de derecha populista como la de Trump, pues le viene muy a modo retomar la propuesta que tenía Bush, que Bush no pudo llevar a cabo y quererla hacer él. Dice que México la va a pagar. Habría dos opciones. Una es con esta idea de ponerle un impuesto a las remesas. Ojalá no suceda. Creo que ahí México tiene muy pocas opciones para combatir y para proteger las remesas. Pero hay otra. Tú traías una propuesta interesante al respecto. Hemos estado trabajando al respecto. Para que veas que pero sigo por tus lo pasos. Gracias. Por lo mismo creo que es complicado. La otra parte, que es lo que muchos han comentado, es que sea a través de impuestos a las exportaciones mexicanas. Si esto sucede, si es por el camino de impuestos a las exportaciones mexicanas, que habría que considerar muchos factores como la OMC, nuestro tratado, etcétera, al final quien lo acaba pagando es el consumidor norteamericano. Se acabaría el guacamole. No el mexicano. Pues yo creo que no se acaba porque al final, insisto, nuestra devaluación sigue estando, digamos, en términos de Quiere decir, precios. se acabaría el guacamole para ellos. O sea, ya no tendrían que... No tanto, porque con todo el impuesto, impuesto y devaluación, un poco te empata en el producto mexicano, pero lo acaba pagando el consumidor estadounidense, que podría tener ese mismo guacamole, pero un 40% más barato. Entonces, creo que nuestra devaluación, estrategia china. A ver, China cuando no puede competir, devalúa la moneda. Nosotros no fue por gusto como los chinos, sino por la incertidumbre Trump. La otra es, regresando a remesas. En las remesas, primero, si México cree que negociando solo va a ser una buena estrategia, estamos perdidos. Las remesas afectarían a prácticamente toda América Latina, afectarían a China, a Corea, a muchísimos otros países. ¿Por qué? Porque la migración que ha llegado a Estados Unidos no es únicamente mexicana. Sí somos la diáspora más grande, pero no somos únicos. El Salvador depende en una proporción altísima de las remesas. Guatemala, Honduras, ¿cuántos países de Sudamérica? ¿Cuántos de África, de Asia? Y que no son migraciones menores. Ahí habría dos temas importantes. Uno son aquellas personas que están enviando remesas, pero que ya pagaron un impuesto en los Estados Unidos por ese ingreso. Es decir, tienen un empleo, pagan ese impuesto directamente por el empleo y de ahí mandan su dinero al país de origen. Ahí no puede haber una doble tributación ese mismo ingreso, sería completamente ilegal. El riesgo está para aquellos que ganan, digamos, los más pobres, el jardinero, el plomero, el taxista, aquellos que están recibiendo un sueldo, un pago en efectivo y que hubiera un problema para depositarlo, o bien
que antes de depositar o enviar esa remesa les pidan una identidad de legal residencia en los Estados Unidos. Ahora yéndonos, tratando de abarcar tus 4 puntos, al tratado. En la medida en que en México no estemos teniendo una clara diversificación, como lo hacen muchas economías más sensatas del mundo, poner el 80% de los huevos en una sola canasta y que esa canasta hoy la tenga agarrada Trump, es una muy mala idea, Ricardo. Pero eso no depende únicamente del gobierno. El Estado mexicano tiene tratados de libre comercio con 46 países del mundo. ¿A ti no te preocuparía tanto que el señor Trump planteara una renegociación abusiva, sino el hecho de que no hemos volteado lo suficientemente a ver a otros mercados aprovechando nuestra posición geopolítico-económica? Me preocupa por nuestra situación presente. Hoy el 80% de nuestras exportaciones dependen de esa negociación. De acuerdo. Pero me preocupa que tampoco hicimos la tarea en casa, Ricardo. Y hay que ser honestos. Cuando uno no hace la tarea en casa y pretende que su futuro dependa de otros, vive los momentos de incertidumbre que hoy prevalecen en el país. Necesitamos hacer la tarea en casa. Senadora, a ver, dicen que en política la forma es fondo. Independientemente de poner estos puntos con la claridad con que tú señalas, que sería lo ideal, ¿con qué actitud, con qué forma, que sería fondo, debemos negociar con ellos? ¿Con qué actitud, con qué forma? Yo creo que yo aprovecharía esta parte cero ortodoxa de Trump y haría exactamente lo mismo. Si creemos que el diálogo de frontera o el diálogo binacional y de interdependencia se va a entender en Washington o en la Ciudad de México, estamos perdidos, Ricardo. No va a haber nada que hacer entender. México debe ser brutalmente didáctico con Trump, porque Trump no entiende, no es un tipo que vaya a leer libros, no es alguien que vaya a documentarse. ¿Cuándo le hemos escuchado una estadística, una referencia, un planteamiento estructurado? Ese no es Trump. México debe enseñarle a Trump, concretamente el gobierno de México, por qué somos importantes, por qué Norteamérica no puede desintegrarse así nada más por decreto, por qué hay ductos de gas que vienen de Canadá hasta México y que cruzan todo Estados Unidos, porque tenemos un aeropuerto binacional en Tijuana, San Diego, porque tenemos la frontera más dinámica del mundo, donde todos los días cruzan de manera ordenada, segura y legal más de 1 millón de personas, porque tenemos un intercambio de más de $1 millón por minuto. Eso Trump no lo entiende. Yo lo que haría, honestamente, Ricardo, es aprovechar todo este... Trump es muy feliz diciendo que es impredecible, haciendo lo mismo. ¿Por qué no el presidente Peña invita a Trump a reunirse, por ejemplo, en ciudades como Nogales? Nogales, que se llama exactamente Nogales del lado de México y del lado de Estados Unidos, y solamente Nogales, es un corazón dividido por un muro. O que lo cite en Juárez o El Paso, o en Tijuana, San Diego. Si Trump lograra entender un poco la dinámica de frontera, podríamos tener una construcción, una negociación distinta. Pero mientras se quiera hacer política binacional desde Washington y la Ciudad de México, que están lejísimos de esa realidad de frontera, pues la negociación va a ser un tanto miope. Finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando y que de verdad viven en el terror, pensando en que nos va a ir muy mal como país a los mexicanos por el simple hecho de la llegada del señor Trump? ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? El escenario no se ve fácil. Es un escenario de incertidumbre, de miedo, de indefiniciones. Entendamos dónde estamos. Apostemos por los datos duros. Somos la 15ª economía del mundo. Somos 120 millones de mexicanos aquí y 35 millones más del otro lado de la frontera. No estamos solos. Lo que necesitamos es hacer la tarea en casa, apostar por nosotros mismos. Tenemos productos de calidad, gran mano de obra. Somos una potencia exportadora. No nos podemos dejar amedrentar ni por Trump ni por nadie. Apostemos por nuestro país. Gracias de nuevo, senadora, y gracias a ustedes. Los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.